¿Alguna vez pensaste en educar a tus hijos en casa? ¿Cuáles son los temores que te frenan para hacerlo? Ya hay mucho contenido que ataca a la escuela. En este canal vamos a concentrarnos en propuestas para que este aprendizaje se dé de una manera natural y, tal cual lo dice, viva. Esto no se trata de trasladar la escuela a la casa. Se trata más bien de formar ambientes con alto valor educativo dentro de la misma casa. Charlotte Mason decía que la mente es un organismo espiritual y por tanto el alimento que debe darse es espiritual, esto es ideas. Es así que hacía la similitud y la comparación del organismo físico que necesita un alimento verdaderamente sustancial, variado y muy nutritivo para que nuestro organismo funcione. Es así la mente de todo niño o persona en general. La mente necesita ideas y entre más variadas y entre más abundantes, mejor. Proveámosles mucha literatura. Acerquémosles a las grandes mentes y permitamos que tengan un contacto de primera mano con ellos. No estorbemos sus procesos y no permitamos que los materiales que han sido especialmente diseñados para ellos coarten todas esas posibilidades que tienen intelectuales para asimilar el conocimiento. Recordemos que así como la comparación del organismo físico con el organismo espiritual que es la mente, así Charlotte Mason también lo comentaba, como ese proceso en el que durante la digestión nosotros no le ordenamos y no organizamos ese proceso en nuestro cuerpo para que digiera la comida y los alimentos. Lo mismo sucede cuando al niño se le proporcionan las ideas, su mente hace el trabajo sin que nadie le diga cómo hacerlo e incluso sin que él mismo le ordene cómo hacerlo. Él va a hacer con el conocimiento lo que el estómago hace con los alimentos. Como padres tenemos un recurso muy valioso, un recurso que incluso los maestros, por mucha preparación y por mucho conocimiento que tengan, por muchas habilidades para transmitir el conocimiento no tienen. Y esto es el tiempo de nuestros hijos. El tiempo es tan valioso porque nos permite conocerlos a profundidad y nos permite, además de todo, guiarles en todos sus procesos con el amor y con ese apoyo, con ese amor que produce paciencia, paciencia en sus procesos y el respeto por los mismos. Así es que, vaya, ¿qué más podemos decir? Esta herramienta tan poderosa que tenemos, que es el tiempo de nuestros hijos, puede funcionar perfectamente para que nosotros podamos conocerles, acercarles al conocimiento de acuerdo a sus intereses, porque recordemos que hay periodos en los que los niños tienen una especial sensibilidad hacia ciertas cosas y es el momento propicio para darles ese alimento, porque su mente lo va a recibir como cuando a nosotros se nos antoja comer algo y nuestro apetito puede estar suprimido, pero el antojo puede ser mayor. Y cuando nosotros le damos ese alimento, cuando estamos en ese antojo, bueno, nos es exquisito. De esa manera, también vemos que cuando el niño tiene un interés hacia algo y se proporciona el medio para que tenga el conocimiento el niño lo va a aprender, le va a resultar significativo porque lo aprendió en el mejor momento en el que pudo haberlo aprendido, cuando este conocimiento le resultó de especial importancia. No debemos olvidar que este valioso recurso que tenemos, que es el tiempo, nos va a llevar también a conocer a nuestros hijos, no nada más sobre sus gustos e intereses, sino también sobre todas esas posibilidades que tiene, todas esas áreas de oportunidad que tiene para desarrollarse. Vamos a ser mucho más conscientes de que el niño no necesita saberlo todo, necesita saber lo suficiente como para desarrollarse en el plano de lo que ya es.
es muy evidente para algunas familias, sobre todo las que ya llevan tiempo educando en casa, cuando los niños empiezan a experimentar ciertos cambios y sus intereses y gustos se convierten en temas más marcados en los que ya se le puede dar una dirección a su camino, se les puede apoyar ya dándole esa dirección, porque nuestros hijos no van a ser todólogos, ni siquiera la escuela tiene ese objetivo. Su objetivo es puramente acercarlos al mundo y que empiecen a desarrollar una comprensión del mismo, no hacerlos expertos en ningún área específica. Es así que es tan importante que nosotros que tenemos el tiempo en casa podamos no vernos sometidos ni sujetos a las exigencias de un currículo o de un programa, sino que más bien lo hagamos respecto a estas necesidades que van saliendo en el día a día y que nos hacen tomar ciertas actitudes de urgencia hacia este conocimiento. Es importante porque en la medida en la que nosotros reconocemos estas debilidades y estas fortalezas de nuestros hijos, les podemos ayudar a encaminarles. Pero ellos son siempre los que deben marcar esta ruta de aprendizaje, porque ellos son los que se están formando y en la medida en la que ellos descubran sus verdaderas pasiones, intereses, habilidades, talentos, ellos van a tener una mejor orientación hacia lo que van a hacer el resto de sus vidas. En este video te quiero dejar claro que no importa la formación profesional que tengas, no importa si no cursaste primaria, secundaria, preparatoria, en este momento es importante que veas esto como una oportunidad incluso para tu propio desarrollo personal. Nosotros como mamás y como papás funcionamos en una manera en casa en la que, siendo conscientes o no, ejercemos una influencia para nuestros hijos. El ambiente que formamos para ellos va a ser el decisivo en el momento en el que ellos se relacionen con los conocimientos, en las actitudes en las que ellos se acercan a los conocimientos y sobre todo en el valor que ellos le dan al conocimiento. Debemos ser claros que nuestro ejemplo es un ejemplo de poder. Y en este sentido, es incongruente en muchas ocasiones cuando los padres quieren fomentar el hábito de la lectura en los hijos y los hijos sencillamente no tienen ese amor ni gusto por la lectura porque tampoco ven un gusto ni un acercamiento a la lectura de sus padres. Es así que, de verdad, formar ambientes de aprendizaje es una cosa que no van a poder aprender de ningún sitio de internet respecto a que nadie va a poder meterse en su casa a ordenar sus vidas. Todo esto necesita forzosamente tener un cambio que impacte primeramente la vida del papá y de la mamá en la medida en la que asuma la responsabilidad también de su propia formación, porque no importa si no terminaste la primaria, no importa si no terminaste secundaria, lo que importa es tu disposición para seguir aprendiendo, tu disposición y sobre todo esa actitud para aprender de todo de una manera consciente. Porque nuestros hijos lo que necesitan es ser despertados en la conciencia. No necesitamos niños que vayan mecánicamente a una escuela, que aprueben mecánicamente los exámenes y que el conocimiento que reciben se quede en las cuatro paredes del salón. Necesitamos urgentemente niños que puedan trasladar el conocimiento escolar a su vida cotidiana. Y esto solamente puede funcionar en el contexto de la casa. Muchos maestros pueden tener un poder increíble para transmitir el conocimiento, pero si en la casa este conocimiento no se sigue a través de momentos en los que puedan ponerse a prueba, porque yendo más allá, la realidad es que nosotros podemos encargarnos de nuestra propia formación. Ahora imagínate lo que podemos hacer por nuestros hijos si les facilitamos los medios para que ellos lo puedan hacer. De verdad que es una situación que debemos considerar
El ambiente formativo empieza con papá y mamá. No podemos esperar que la educación tenga un impacto en nuestros hijos cuando nosotros como padres no estamos dispuestos a asumir ningún tipo de actitud proactiva hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje, hacia la interacción de manera consciente con los elementos que están a nuestro alrededor. Es importante que la mentalidad de papá y mamá cambien para que entonces el ambiente que se conforme en casa sea apegado congruentemente a esta filosofía de vida que lleva a cada uno de los que viven en casa a asumir esta actitud activa hacia el aprendizaje. Mi primera recomendación y con la que pretendo verdaderamente animarte a que sí puedes educar en casa, es que no se necesita cursar ningún tipo de grado ni tener ningún tipo de título universitario que te permita ejercer en casa una función, porque no vas a ser el maestro, porque no vas a ser esa guía, más bien esa autoridad educativa, ¿no? Como funciona dentro de una escuela, sino que vas a acompañar, sí, el aprendizaje de tu hijo, sí vas a facilitar medios, recursos y demás, pero el trabajo intelectual lo va a hacer tu hijo. De manera que solamente preocúpate porque sí, de cierta manera exista un orden en cuanto a que si se comienza un libro, por ejemplo, se termine y tengas el sumo cuidado de que ese ambiente de aprendizaje que estás formando no interrumpa en alguna manera, a través de la influencia o de ejercer cierta presión, el ritmo de aprendizaje que él lleva. Debemos depositar la confianza en los procesos de aprendizaje de nuestros hijos, porque verdaderamente tienen capacidades para interactuar con el conocimiento, con sus propios medios, con sus propios recursos. Ellos tienen grandes capacidades para razonar, para comprender. No necesitan intermediarios que les dirijan en el aprendizaje. Ellos, en la medida en la que tienen en sus manos un libro con un contenido que verdaderamente es útil, ellos van a poder abstraer de ese libro los conocimientos, pero sobre todo lo que para él específicamente le resulta importante, ¿sí? Debemos recordar que este nivel, los primeros niveles de la educación básica no son niveles en los que se vayan a formar especialistas, no en ninguna manera. El propósito es acercarles, como ya les había dicho, al mundo y que ellos puedan tomar elementos del mundo, que puedan relacionarse con ellos y entender cómo es su funcionamiento, pero no es un grado necesario para que ellos sean expertos. Pero entre más abundante conocimiento le demos, su mente va a ir creciendo y va a ir recibiendo estas ideas que le van a permitir vivir y desarrollarse en muchos más aspectos de lo que se desarrolla un niño que está escolarizado. Las ventajas realmente son muchas. El límite está en la mente del papá o de la mamá que no quiere asumir por temor esta posición, pero una de las grandes ventajas, uno de los grandes beneficios que tenemos como padres es que contamos con el recurso de tiempo, de amor, pero también contamos con esa autoridad en casa para poder dirigir nosotros, para poder diseñar un ambiente de aprendizaje no artificial. Sí debemos ser claros que entre más natural sea, el mejor es el resultado, porque el niño o el sujeto de aprendizaje se acostumbra a aprender como parte de su día a día, a no separar horarios para el aprendizaje, a no mezclar o no fragmentar su mente en materias, sino que empieza a entrar en contacto con el conocimiento de una forma holística, integral, completa. Y esta es la mejor manera en la que nuestros hijos pueden aprender. Es curioso que se habla de la desescolarización mental cuando más bien estamos acostumbrados a una escolarización que no es natural.
Es muy curioso porque tenemos que desaprender cosas que el mismo sistema educativo nos impuso como modelo y como sinónimo de educación. Ahora vemos que cuando estamos en casa, gozamos ciertamente de una autonomía respecto a que no rendimos cuentas al sistema educativo. Podemos tomar los medios que nosotros consideramos pertinentes para formar a nuestros hijos y en ese sentido podemos incluso prescindir de currículo, de horarios, de exámenes y todo esto que se lleva tradicionalmente en la educación. Por último, me gustaría decirte, platicarte, que efectivamente cuando uno toma la decisión de educar en casa, uno lo hace con muchos miedos. Estos miedos son naturales porque es así como muchas de estas ideas se han consolidado en nuestra mente, de manera que en ocasiones pensar que si no llevamos a nuestros hijos a la escuela estamos incurriendo en una falta legal. Realmente no es así. Hay manera en la que nuestros hijos pueden injertarse en el sistema, aunque no tengan una certificación previa. Hay manera de certificar a nuestros hijos, aunque no hayan cursado un sistema escolarizado. Hay programas en la SEP que les permiten tomar estas certificaciones para seguir acreditando niveles académicos. Realmente esa no es una preocupación. Los temores sobre la socialización y sobre si va a resultar o no, realmente son temores naturales, son temores que con el tiempo se van apagando y hay demasiada información en la red. Espero más adelante pues hacer algún material en el que hable específicamente de temas particulares como la socialización y demás, pero vaya, lo importante de este video es que puedas entender que cualquier persona puede ser capacitada en la práctica para educar a sus hijos, pero es muy necesario que exista un compromiso genuino para que el cambio se pueda ver reflejado. Los niños, como los jóvenes, como los adultos, como los ancianos, tienen la necesidad de aprender. Y aprendemos, todo el tiempo aprendemos porque es una función natural de las personas, solamente que no somos lo suficientemente conscientes o lo suficientemente selectivos como para tomar lo que nos conviene respecto al alimento intelectual y también respecto a ciertas habilidades que nos conviene desarrollar pues para poder vivir de una manera más independiente. La idea del aprendizaje y la idea de todo esto al final es que nuestros hijos puedan ser autosuficientes, puedan ser útiles en sus vidas, puedan tener este sentido de progreso continuo, constante, que les permita autoformarse, autodirigir su aprendizaje, hacerse personas conscientes de que el aprendizaje no es cosa de la escuela, el aprendizaje es cosa de todos los días. Y entre mejor interactuemos con las cosas y sepamos cómo hacerlo, mejor va a ser ese momento y mejor va a ser también la respuesta que nosotros tengamos para enfrentar problemas y para enfrentar situaciones que ocurren en la vida cotidiana, situaciones para entender cómo funciona verdaderamente el mundo a nivel político, económico, social. Realmente nuestros hijos tienen la posibilidad de hacerlo y tienen ustedes en sus manos ahora la posibilidad de conformar un ambiente que sea propicio para que ellos puedan continuar aprendiendo. Eso es todo por este momento. Yo espero continuar mostrando más videos de utilidad. Síganme, me despido de ustedes y que tengan una excelente tarde.